Buenas noches, continuamos con la tercera parte del reglamento del aprendiz SENA. En esta ocasión, presentando el capítulo 8, faltas académicas y disciplinarias. Nuevamente, mi nombre es Juan Carlos Pinzón Arévalo, instructor del SENA Centro de Servicios Financieros del área de contabilidad, finanzas e impuestos. Capítulo 8, faltas académicas y disciplinarias. Artículo 23. Faltas que afectan el proceso de aprendizaje y la convivencia. Se consideran faltas las acciones u omisiones que alteran el normal desarrollo de la formación, la convivencia en la comunidad educativa, el desempeño académico del aprendiz o de sus compañeros y que al presentarse originan la necesidad de una medida sancionatoria y o formativa. El artículo 24 y el artículo 25 habla a su vez de lo que es la clasificación de las faltas y la calificación de dichas faltas. Entonces, en el artículo 24, la clasificación de las faltas tenemos que las faltas del aprendiz pueden ser académicas o disciplinarias. ¿Cuándo son faltas académicas? Cuando están relacionadas directamente con el compromiso del aprendiz respecto a la apropiación y transferencia del conocimiento, así como el desarrollo de habilidades y competencias que le permitan su desempeño y gestionar procesos de aprendizaje autónomo. Se configura la falta académica cuando el aprendiz incurre con su actuación u omisión en una de las prohibiciones, incumple un deber o se extralimita en el ejercicio de un derecho, que sean de índole académico. Y las faltas disciplinarias están directamente relacionadas con factores comportamentales del aprendiz. Se configura dicha falta cuando el aprendiz incurre con su actuación o omisión en una de las prohibiciones, incumple un deber o se extralimita en el ejercicio de sus derechos de carácter comportamental. La calificación de las faltas. Las faltas académicas y disciplinarias deben calificarse como leves, graves o gravísimas. Que comete la falta mediante ocultamiento, comete la falta mediante ocultamiento o aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa del ofendido o identificación del autor o partícipe. Tenemos también que, por ejemplo, una de las calificaciones de las faltas es en incurrir en la terminación unilateral de contrato de aprendizaje por parte del aprendiz. También que dichas faltas hagan más nocivas las consecuencias de la conducta contraria a la vida institucional y que ejecuta la falta con quebrantamiento de los derechos sociales. Artículo 26. Criterios para calificar la falta. Para hacer la calificación definitiva de la falta, uno de los tres grados señalados anteriormente se tendrán en cuenta los siguientes criterios. O sea, para calificarla, ¿qué es lo que nos quiere decir acá? Para clasificarla como leve, grave o gravísima debemos tener en cuenta, primero, ¿qué criterios? El daño causado y sus efectos, el grado de participación del aprendiz, los antecedentes que tenga dicho aprendiz, el rendimiento del aprendiz en su proceso de formación, la confesión de la falta, haber procurado por iniciativa propia resarcir el daño causado o compensar el perjuicio causado, haber devuelto, restituido o reparado el bien afectado con la conducta. Los parámetros de calificación señalados en este reglamento. Aquellas conductas que constituyan delito tipificado en el Código Penal colombiano deben ser además denunciadas por el servidor público que tenga conocimiento de ellas ante las autoridades competentes de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y 69 del Código de Procedimiento Penal y el numeral 24 del artículo 34 de la Ley 734 del 2002, Código Disciplinario Único. Muchas veces han ocurrido casos que el aprendiz altera documentos, ¿sí o no? Entonces, cuando vemos la alteración de documentos o falsedad de documentos, sabemos que eso es un delito tipificado en el Código Penal colombiano. Entonces, asimismo, el servidor público pues debe denunciar estos efectos. O si el aprendiz en su etapa productiva lo hace en la empresa, pues también es una falta y debe ceñirse, en este caso a lo que ya hablamos, pues a lo que
a lo que tipifica la ley colombiana. Hablamos ahora del capítulo 9, medidas formativas y sanciones. Artículo 27, medidas formativas. Las medidas formativas son aquellas acciones que se aplican al aprendiz SENA cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden académico o disciplinario, sin afectar los deberes, derechos y prohibiciones, o que se adopta con el fin de prevenir su ocurrencia o con el fin de generar cambios en el desempeño académico o en el comportamiento disciplinario del aprendiz. Son medidas formativas las siguientes: el llamado a atención verbal, el plan de mejoramiento académico y el plan de mejoramiento disciplinario. Del llamado a atención verbal tenemos que cuando se trate de hechos que contraríen en menor grado el orden académico o disciplinario, sin afectar los deberes, derechos y provisiones, o cuando sea necesario para prevenir la ocurrencia de hechos que vulneren esos deberes, derechos y provisiones, el aprendiz podrá recibir un llamado de atención verbal por parte del instructor, el coordinador académico o los responsables de bienestar, o en este caso el subdirector del centro. Este llamado de atención verbal no constituye una sanción. Plan de mejoramiento académico. Es una medida adoptada para definir acciones de formación previo agotamiento de estrategias pedagógicas del instructor e iniciativas del aprendiz. El plan de mejoramiento es un documento que consigna acciones concertadas entre el aprendiz y el instructor o el coordinador académico que se formula durante la ejecución del programa de formación para garantizar el logro de los resultados de aprendizaje, el cual deberá ejecutarse dentro del término de un mes contado a partir de la concertación del mismo con el aprendiz. Cuando se le ha realizado un llamado de atención escrito o condicionamiento de matrícula, el plan de mejoramiento será firmado por el aprendiz. El plan de mejoramiento deberá contemplar nuevas actividades de aprendizaje para el logro de los objetivos del proceso formativo. Se deben identificar el o los resultados de aprendizaje que no han sido alcanzados y las evidencias de aprendizaje que debe presentar el aprendiz para evaluar su logro. Será responsabilidad del equipo de instructores o del coordinador que haya designado el subdirector del centro en el acto sancionatorio participar en la definición de este plan de mejoramiento, evaluar el avance y el logro de los resultados de aprendizaje definidos en este plan. Ahora, el plan de mejoramiento disciplinario. Tercero, es una medida adoptada para definir acciones de carácter comportamental, actitudinal o social para propiciar en el aprendiz cambio de su conducta, cuando se le ha impuesto sanción disciplinaria consistente en llamado de atención escrito o condicionamiento de matrícula. Este plan debe ser firmado por el aprendiz y deberá contemplar la falta cometida y las evidencias de cambio en el comportamiento en un periodo máximo de un mes contado a partir de la concertación respectiva. Artículo 28. Sanciones. ¿Qué son las sanciones? Las sanciones son las medidas adoptadas por el SENA ante una falta académica o disciplinaria. Tiene una cobertura nacional en la institución y deben registrarse en el sistema de gestión de la formación. La sanción que se imponga al aprendiz debe ser proporcional a la gravedad de la falta. Estas sanciones deben ser registradas en el sistema de gestión de la formación y en caso de que el aprendiz tenga contrato de aprendizaje, debe adicionalmente registrarse en el sistema de gestión virtual de aprendices e informársele a la respectiva empresa. Las sanciones que pueden imponerse por faltas académicas o disciplinarias son el llamado de atención escrito, el condicionamiento de la matrícula y la cancelación de la matrícula. Tenemos el llamado de atención escrito, medida sancionatoria que se impone a través de comunicación escrita dirigida por el coordinador académico o de formación del centro del aprendiz, con copia a la hoja de vida, como resultado del procedimiento establecido en este reglamento por la falta académica o disciplinaria cometida por un aprendiz. Los llamados de atención escrito implican compromisos escritos por parte del aprendiz en el proceso de formación. Condicionamiento de la matrícula. Acto académico sancionatorio que se impone al aprendiz que incurra en una falta académica o disciplinaria previo agotamiento del procedimiento establecido en este reglamento. El condicionamiento de matrícula cesa cuando el aprendiz cumple el plan de mejoramiento concertado y o compromisos escritos.
Una vez quede en firme el condicionamiento de la matrícula, el subdirector del centro debe generar la pérdida de estímulos e incentivos que esté recibiendo el aprendiz si los tuviere. Esta decisión será determinada en el acto académico que ordene el condicionamiento de la matrícula. Cancelación de la matrícula. Acto administrativo que se origina cuando persisten en el aprendiz las causales que originaron el condicionamiento de matrícula o por faltas catalogadas como graves de acuerdo a la clasificación determinada en los artículos 25 y 26 de este reglamento en las etapas lectiva y productiva. Implica que la persona sancionada pierde la condición de aprendiz y no puede participar en procesos de ingreso a la institución por periodo entre 6 y 12 meses, cuando es de índole académico, y entre 12 y 24 meses, cuando es de índole disciplinaria, de acuerdo a las recomendaciones del Comité de Evaluación y Seguimiento. Una vez en firme la sanción, debe entregar de manera inmediata el carnet institucional y ponerse a paz y salvo por todo concepto. Entonces, ya tenemos el caso más grave, que sería la cancelación de la matrícula, y en resumen acá nos está diciendo que suspenden al aprendiz entre 6 o 12 meses, si es por índole académico, o de un año, de 1 hasta 2 años, si es de índole disciplinario. Entonces pierde todos los derechos y se le cancela obviamente la matrícula. Que el procedimiento se inicia con el informe o queja presentada por un servidor público, contratista, aprendiz o cualquier persona que tenga conocimiento sobre los hechos que puedan constituir falta disciplinaria o académica. Este informe o queja podrá ser presentada al coordinador académico o al coordinador de formación o al subdirector del centro de formación y deberá contener como mínimo fecha del informe o queja, descripción detallada de los hechos que presuntamente constituyen la falta, testigos y o pruebas que aporta si es el caso, dirección y cuenta de correo electrónico del informante o quejoso y por último la firma. El artículo 31. En el artículo 31 observamos que en cada centro de formación profesional del SENA funcionará un comité de evaluación y seguimiento como instancia competente para investigar y analizar casos tanto académicos como disciplinarios de los aprendices de todos los tipos y modalidades de formación, y cuyas recomendaciones deben ser entregadas al subdirector del centro para su decisión. Los participantes del comité tendrán voz y voto y dicho comité está conformado por un instructor de programa de formación designado por el subdirector del centro, un funcionario de apoyo al bienestar de los aprendices o quien haga sus veces, que en algunos centros puede ser el capellán, psicólogo o el trabajador social, el coordinador académico del programa de formación, el coordinador de formación o quien haga sus veces en el centro, el aprendiz vocero del grupo o programa de formación que participará con voz pero sin voto, un aprendiz representante del centro de formación. Cuando sea necesario para análisis de un caso, se podrá invitar a otro servidor público o integrante de la comunidad educativa, quienes actuarán con voz y sin voto. El comité de evaluación y seguimiento en cada sesión designará a uno de sus integrantes para que actúe como secretario. Artículo 32. Reuniones. El comité de evaluación y seguimiento se reunirá por lo menos una vez o más veces dentro del mes cuando sea necesario para la aplicación del procedimiento establecido en este reglamento. Este comité realizará seguimiento a programas de formación afines tecnológicamente en los espacios en los que puedan interactuar varios grupos de aprendices de especialidad afines. Artículo 33. Comunicación al aprendiz. El coordinador académico, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de recibo del informe o queja, le comunicará al aprendiz a través de oficio radicado con copia al expediente del Comité de Evaluación y Seguimiento, que contendrá como mínimo la siguiente información: relación del informe o de la queja presentada, adjuntando copia de lo mismo y de todas las pruebas existentes hasta esa fecha, identificación del probable autor o autores de los hechos, normas de este reglamento que presuntamente infringió el aprendiz, tipo de falta, si es académica o disciplinaria, calificación provisional de las probables faltas,
Solicitud de la presentación de descargos ante el Comité de Evaluación y Seguimiento en forma escrita o verbal. Lugar, fecha y hora donde se realizará la sesión del Comité de Evaluación y Seguimiento en la cual presentará los descargos y se recepcionarán las pruebas. Copia de esta comunicación y de sus anexos debe ser remitida al Comité de Evaluación y Seguimiento, convocándolo para la respectiva reunión. Si el aprendiz previamente ha aportado alguna evidencia o explicación escrita, esto deberá anexarse. Artículo 34. Sesión del Comité de Evaluación y Seguimiento. En la fecha y hora de la sesión del comité, se debe verificar si existe el quórum para sesionar y decidir. Se escuchará en descargos al aprendiz o aprendices citados y se practicarán las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos que considere el comité decretar o las que le solicite el aprendiz investigado en sus ejercicios de derecho de defensa y que considere el comité que son conducentes y pertinentes para aclarar los hechos investigados. Una vez acopiadas en el expediente las pruebas conducentes y pertinentes por el esclarecimiento de los hechos, los miembros del comité las valorarán junto con los descargos presentados por el aprendiz y debatirán sobre la existencia de la conducta, si constituye o no falta, el probable autor de la misma, el grado de responsabilidad de cada uno, el grado de calificación de la falta y si amerita o no recomendar una sanción. A estas deliberaciones del comité no asistirán el investigado, de no ser posible una decisión del comité. En la misma reunión podrá reanudarse entre los 3 días hábiles siguientes, para lo cual se fijará nueva fecha, hora y lugar, y se dejará constancia en acta del análisis y conclusiones realizadas por el comité. De la decisión adoptada por el comité, el secretario del comité remitirá el expediente al subdirector del centro de formación dentro de los 2 días hábiles siguientes a su sesión. Artículo 35. Acto sancionatorio. Una vez recibido el expediente respectivo, si el subdirector del centro lo considera necesario, podrá de oficio solicitarle al aprendiz por escrito dentro de los 2 días hábiles siguientes que amplíe sus descargos sobre aspectos puntuales y aporte las pruebas adicionales a las que hubiere lugar. Una vez del subdirector del centro considere que tiene suficiente ilustración sobre el caso, procederá a tomar la decisión mediante acto académico entre los 5 días hábiles siguientes. El subdirector del centro podrá apartarse de la recomendación hecha por el Comité de Evaluación y Seguimiento, indicando las razones. Este acto sancionatorio, ¿qué debe contener? Entonces, este acto sancionatorio deberá contener como mínimo: primero, relación sucinta de los hechos investigados. Segundo, relación de los descargos presentados por el aprendiz. Tercero, relación de todas las pruebas aportadas o allegadas al expediente. Cuarto, análisis sobre la existencia de los hechos. Quinto, normas de este reglamento que se infringió o infringieron y que le otorga a los hechos el carácter de falta. Identificación del autor o autores. Grado de responsabilidad de cada autor. Calificación definitiva de la falta. Tipo de falta, si es académica y o disciplinaria, y la recomendación del Comité de Evaluación y Seguimiento. Razones de la decisión a adoptar. Sanción que se impone. 12. Si la sanción impuesta es de llamado de atención escrito o de condicionamiento de la matrícula. Se indicará al instructor o el coordinador académico que elaborará con el aprendiz el plan de mejoramiento académico o el plan de mejoramiento disciplinario según sea el caso. 13. Recurso que procede contra este acto, la forma, el plazo y el servidor público ante el cual debe presentarlo. Este acto académico deberá ser notificado personalmente al aprendiz, entregándole una copia del mismo, para la cual se enviará una citación a su sitio de formación, correo electrónico registrado o a la última dirección domiciliaria registrada o reportada en el SENA. Artículo 36. Recurso. Contra el acto académico expedido por el subdirector de centro procederá el recurso de reposición,
que debe ser resuelto dentro del término establecido en el Código Contencioso Administrativo vigente. El recurso deberá ser presentado mediante escrito dirigido al subdirector del centro del término establecido en el Código Contencioso Administrativo vigente, anotando los fundamentos de la impugnación. En el acto académico que resuelva el recurso no es procedente agravar la sanción inicialmente impuesta. Este deberá ser notificado personalmente o por edicto al aprendiz, siguiendo el procedimiento ya indicado en este reglamento. La sanción impuesta solo será aplicable una vez el acto académico se encuentre en firme. Una vez en firme el acto académico, las sanciones de cancelación y registro y suspensión que afecten el contrato de aprendizaje deben ser informadas por el centro a la empresa patrocinadora del aprendiz en un término no mayor a 5 días hábiles. Muchas gracias.